Bienvenidos a Fraternidad Emanuel. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Si usted se para en la brecha a favor de esta congregación, si usted se pone la camiseta de esta congregación, no le aseguro que no va a tener batallas, pero lo que sí le puedo asegurar es que va a ganar cada una de las batallas. ¿Estás listo? Ponte de pie y exaltemos el nombre de Dios. Déjeme contarle que el pastor Luis tuvo que salir de viaje de emergencia y pensaba regresar hoy, pero tuvo unos atrasos y regresa hasta mañana. Y bueno, me tocó predicar a mí y gloria a Dios por eso. Y yo le decía al Espíritu Santo, yo no me voy a parar en ese altar si tú no me dices qué es lo que yo tengo que predicar. Y el Espíritu de Dios comenzó a inquietarme y me dijo, vas a predicar acerca de la inmoralidad sexual. Y déjeme decirle que pocas veces se habla en las iglesias acerca de este tema. Y es que para muchos este es un mensaje anticuado y ridículo. Amén. Que no gusta, pero yo quiero que tú vayas al cielo y que los que nos escuchan vayan al cielo. Amén. Y esta plaga de la inmoralidad sexual está llevando día con día a muchos al infierno. Muchos que han estado por años metidos en las iglesias, pero corriendo una doble vida. Y Dios dice, no es así, las cosas no son así, la palabra es la palabra. Amén. A los ministros se nos es menester como voceros del Dios Altísimo golpear espiritualmente este dulce con consecuencias amargas como es la sexualidad. Un dulce que para muchos es atractivo. La inmoralidad sexual para muchos es un deleite, es un momento inolvidable. Pero déjeme decirle que realmente lo que es el sexo no es malo. Dios lo dejó como una bendición para poder multiplicarnos. Lo malo es hacerlo fuera de los parámetros establecidos por el Señor. Amén. Yo quiero que usted vaya conmigo a la palabra del Señor en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, vamos a leer del 3 al 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 3 al 5. Dice la palabra del Señor: la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como lo hacen los paganos que no conocen a Dios. En pocas palabras, lo que esta porción me dice es que aquellos cristianos que caen en la inmoralidad sexual están actuando como lo hace cualquiera que no ha conocido de Dios, cualquiera que no ha sido sellado por el Espíritu Santo. Nuestro Creador desea lo mejor para nuestras vidas y nos está llamando a la pureza sexual, porque Él quiere bendecirte, porque Él quiere levantarte, porque Él quiere reposicionarte, porque Él quiere usarte. Amén.
no es una restricción arbitraria, sino una expresión del amor y del cuidado de Dios para con nosotros. Dios no quiere que seamos avergonzados. Dios no quiere que pasemos por consecuencias devastadoras por caer en este pecado. La inmoralidad sexual es uno de los platos fuertes del infierno, si usted no lo sabía. Es uno de los bastones que Satanás tiene para llevarse a la gente a una vida eterna con él. Satanás trabaja fuertemente en esto, pues él sabe que todo aquel que practica la inmoralidad sexual lo tiene en sus manos. Wow, tremendo, ¿no? Quiero hablarte de pecados sexuales. ¿Qué es lo que engloba la inmoralidad sexual? ¿Cuáles son esos pecados? Que déjeme decirle que están condenados en las escrituras. Aquí yo no le voy a inventar nada. Todo lo que yo le voy a decir está en la palabra del Señor. Número 1, el homosexualismo. Se refiere a la práctica de tener relaciones sexuales o sentir atracción con personas del mismo sexo. El homosexualismo se percibe como una desviación del diseño de Dios. Dios creó hombre y mujer. Si nos vamos al Edén, Dios creó primero al hombre, Adán, y después de la costilla sacó a Eva. ¿Cuál fue el diseño del Señor? Hombre y mujer. Pero el infierno se empeñó para adulterar lo que ya Dios había diseñado y meter en la mente de débiles otras cosas. Levítico 18:22 dice: no te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Eso es abominación. Establece claramente que tener relaciones sexuales con personas del mismo sexo es abominación ante Dios. No se puede. Por más que quieran maquillarlo, por más que quieran vestirse de mujer, por más que se pongan y se quiten, no se puede. Los diseños de Dios son únicos y no se puede. Con la ciencia y la tecnología pueden parecer, pero no lo son. Pueden tener el cuerpo de una dama, pero una vez abren su boca, asustan, ¿sí o no, hombres? ¿A dónde están los machos aquí? Asustan porque hay algo que solo Dios puede tocar, y es la voz. Por más que intenten, no pueden. Por más que quieran imitar, no pueden. Amén. Romanos 1:26 al 27 dice: por tanto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y recibieron sobre sí mismos el castigo que merecía su perversión. Es un pecado terrible. Y hoy el mundo quiere hacer ver eso como nada, como válido. No quieren meter el homosexualismo como si fuese algo normal. ¿No?
Eso es tremendo. Déjeme contarle que a mí siempre me gustaba ver este evento de Miss Universo. ¿Por qué? Su origen era escoger a las mujeres más bonitas de cada país para que ellas fueran a representar la belleza de su país. Pero hoy esto se manipuló. Y hoy en día el dueño, porque no es dueña, es dueño de Miss Universo, es un hombre que se cree ser mujer. Por eso yo ya no comparto eso. No me gusta, no lo comparto y no me interesa. Porque está siendo gobernado por un ente diabólico. Porque el que no se ubica en lo que Dios lo hizo, está contra Dios, está contra la voluntad de Dios. Y muchos me van a odiar con este mensaje, no me importa. Voy a predicar la palabra, le duela a quien le duela. Yo no estoy aquí para quedar bien con nadie. Yo estoy aquí para cumplir la asignación que Dios me entregó. Y que tiembla el infierno y se enoja el infierno. Seguiré predicando. Seguiré diciendo la verdad a la luz de la palabra. Esta desviación de la sexualidad natural a la homosexualidad trae consigo consecuencias duras y juicios divinos. En 1 Corintios 6, 9 al 10 dice que no heredarán el reino de los cielos los afeminados ni los que se echan con varones. Oiga esto. Los afeminados ni los que se echan con varones. Pablo enumeró una serie de pecados entre los cuales se encuentran estos dos y otros que mencionaré más adelante, los cuales son incompatibles, amén, con el reino de Dios. Pastora, profeta, ¿y qué hay de los cristianos que se congregan y sirven? Pero experimentan atracción hacia personas del mismo sexo. Esto ya se puso profundo. Y luchan con el homosexualismo. ¿Qué hay de ellos que están en las iglesias? Yo solo les puedo decir que la fe en Jesús representa una fuente de esperanza y de liberación. Jesús les ofrece perdón y transformación para sus vidas. A todos aquellos que sinceramente acuden al arrepentimiento. La palabra dice que el que se arrepiente y se aparta alcanzará misericordia. El que se arrepiente y se aparta. Por eso es que yo no puedo juzgar. No comparto ese pecado. Nunca lo voy a compartir. Pero hay un Dios de amor poderoso que puede transformar esas vidas. Son muchos los testimonios de personas que dejaron atrás el homosexualismo, permitiendo que Jesús, por medio de la intervención del Espíritu Santo de Dios, les diera fuerza y dominio propio para aborrecer esta práctica infernal. Con Cristo todo lo podemos.
La oración, el ayuno, la lectura de la palabra, el consejo pastoral y el amor congregacional es vital para que personas con este tipo de problemas salgan victoriosos de ello y se rompan las cadenas, las ataduras generacionales de este pecado de inmoralidad sexual. Muchas veces viene por generación, otras veces viene por una violación donde hubo un contacto de carne a carne y hubo una transfusión de demonios. O simple y sencillamente viene por abrir puertas, por andar de curiosos, y terminan enredándose y les termina gustando. Y ya después de caminar como hombre, caminan con la mano así. Porque el diablo los confundió. Amén. ¿Queda claro? Que el homosexualismo es un pecado que nuestro Dios aborrece. Número 2, segundo pecado, el adulterio. Se refiere a la infidelidad conyugal, es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio con alguien que no es tu cónyuge. Se considera un pecado porque viola el pacto sagrado entre Dios y la pareja. Cuando nosotros contraemos matrimonio, estamos delante de Dios haciendo un pacto de fidelidad y de amor. Y cuando esto se rompe, le estamos siendo infiel a Dios y a nuestro cónyuge. El adulterio no solo implica la intimidad física, sino también la violación a la confianza. Las consecuencias del adulterio son dolorosas y vergonzosas, no solo para la persona que lo practica, sino también para los seres queridos, para las personas que lo rodean. La persona, el cónyuge que cae en adulterio, el otro cónyuge sufre, le causa dolor, le causa vergüenza. Hasta los hijos salen afectados por eso. Amén. Además de tener consecuencias duras familiares, el adulterio separa a la persona de Dios. Porque cuando una persona ya entró en adulterio, eso significa que se desconectó de Dios. Nadie que está conectado con el Señor va a caer en adulterio. Nadie. Nadie. Esa es la frustración del diablo. Por eso el diablo anda agitado queriendo desconectarte de tu fuente. Porque sabe que la única manera en la que él te puede hacer caer es que tú estés desconectado. Pero gloria a Dios porque tú estás conectándote hoy. Porque tú estás aquí recargando tus pilas espirituales. El diablo ya te la estaba montando. Y el diablo dijo, no cayó la semana pasada, esta semana. Esta semana le voy a mandar una de bombardeos, de desánimo, de estrés, para que no vaya al culto, para que no reciba esa palabra que esa loca de la Silvia va a dar. Esta loca le va a seguir haciendo guerra. Y se le va a seguir parando bonito. Y le va a seguir arrebatando almas para que le duela más. Amén.
Y entonces, cada vez que tú entras por esa puerta, vienes a recargarte en el espíritu. Vienes a hacerte más musculoso espiritualmente, más fuerte espiritual. Amén. Es tan fuerte este pecado que su prohibición fue estipulada en los 10 mandamientos. Imagínese usted, cuando el Señor le entregó a Moisés, escrito en tabla, Éxodo 20:14 dice: no cometerás adulterio. Y Jesús en el Nuevo Testamento dice también que incluso mirar a alguien para codiciarla ya cometió adulterio. Para aquellos que solo viven en el antiguo, no, es que eso fue en el Antiguo Testamento, los mandamientos fueron en el antiguo. Jesús dice, todavía Jesús lo dice peor, porque en el antiguo dice: no cometerás adulterio. Pero Jesús dice que el que la vio y la babió, ve a su vecino y dígale: te están hablando, papá. Ese, el que la vio y la codició, ya cometió adulterio. Qué tremendo, ¿no? Ay, Dios santo, ayúdame, Padre. ¿Cuántos adúlteros habrán aquí? Dice la palabra que si tu ojo te es tentación para caer, ya estuvieran todos viscos, ciegos. Pero estamos aprendiendo, ¿no? Deje de andar de mirón, porque el que la ve y la codicia, deje de andar jugando. No, pero ahí ven el carro y se le pasó una escoba con falda y se le torció la nuca hasta la nuca, dicen en el pueblo de mi esposo. El cuello, dicen en San Salvador. Amén. Mateo 5, 27 al 28 dice, ¿no se ha fijado que hoy les estoy dando muchos versículos? Yo no soy de dar mensajes así, yo soy de uno y bum, 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 bum y chao. Pero este mensaje es muy rico en enseñanza y en advertencia. Mastica y traga, dígale a su vecino. Que está fuerte, está dura esta carne, pero la vamos a digerir. Mateo 5, 27, 28 dice: ustedes han oído que se dijo: no cometas adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. ¿Y qué dice la Biblia? Que del corazón mana la. Cuide su corazón. Cuide su corazón. Otras citas que condenan el adulterio son Proverbios 6, 32, 33. Y dice: pero el que comete adulterio es falto de juicio. Oiga esto. ¿Sabe que yo no entiendo por qué cuando un matrimonio pasa por un momento difícil como es el adulterio? Me ha tocado dar tantas consejerías a mujeres que han pasado por esto, y yo no entiendo por qué ellas se avergüenzan. Yo no entiendo por qué su autoestima se viene abajo y se sienten mal y me quiero morir, pastora, y por qué me hizo esto y por qué a mí. Y yo: oye, mi hija, si no naciste con él, ¿por qué te estás muriendo si tú no venías con él? Se te pegó en el camino.
Es que se tiran a morir y yo tengo que, despierta. Y entonces yo digo, ¿cómo es posible que se tiran a la muerte si no son ellas las que fallaron? El que es falto de juicio es el que cometió el adulterio. ¿Y qué significa ser falto de juicio, profeta? Ser defectuoso, santo, o alguien que está necesitado de algo, está carente. Le faltó 5 para el peso, pues, para que usted me entienda mejor. No lo digo yo, lo dice la palabra. A mí no me queden viendo bravos. Yo no los he llamado defectuosos ni necesitados de algo. La Biblia dice, pero el que comete adulterio es falto de juicio. El que así actúa se destruye a sí mismo. No sacará más que golpes y vergüenzas, y no podrá borrar su humillación. Qué terrible, ¿no? Ay, esto está serio. Para aquellos que, no, si una canita al aire no es ninguna, pastora. Después nos arrepentimos y borrón y cuenta nueva. Faltos de juicio, débiles del cerebro. Hebreos 13:4 dice: tengan todos en alta estima el matrimonio. ¿Dónde están los casados aquí? Los de allá arriba no están casados. Les busco novia y novio. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. ¿Quién los juzgará? Estas citas bíblicas subrayan la gravedad del adulterio y su incompatibilidad con los valores cristianos de fidelidad, compromiso y pureza sexual. Dice mi Biblia que el pecado del adulterio del rey David, que por cierto es uno de los episodios más conocidos y trágicos en la palabra, dice que este pecado le trajo consecuencias dolorosas al rey David, consecuencias devastadoras de caer por haber caído en la tentación. En el momento que ocurre este incidente, déjeme contarle que el rey David debió haber estado en la guerra, pero él se quedó holganaseando, haraganeando, fresco como una lechuga, cuando él debería de estar junto a sus guerreros peleando. Y entonces dice la palabra, mire, yo por eso siempre he dicho, iglesia, que una mente desocupada es taller del diablo. Por eso usted preocúpese porque su mente siempre esté ocupada. Y es que tenemos tantas cosas que hacer. Hay trabajo, hay que leer la palabra. Amén. El rey David dice que estaba en la azotea de su palacio cuando vio a una mujer guapa. Ve a su vecina, dígale: así como tú. A una mujer guapa, una mujer hermosa que se estaba bañando. Y entonces la mandó a llamar. Y dice mi Biblia que se acostó con ella
y esta quedó embarazada. Es que miren, todo lo hecho en oculto sale a la luz. Aunque nos escondamos de cualquiera, humanamente hablando, del ojo de Dios no nos podemos esconder. Y entonces Dios y al quedar embarazada, él supo que Betsabé tenía esposo y que el esposo de Betsabé era uno de sus guerreros que estaban peleando en la guerra. Lógicamente, al darse cuenta que la mujer está encinta, manda a llamar al esposo como para recompensarle su buen trabajo, su buena labor en la guerra. Y él dijo: aquí me zafo de esta jugada, porque él se va a acostar con ella y después él va a creer que ese hijo es de él. Y dijo David: aquí soluciona el problema. Así hay muchos tontitos creyendo que le van a dar la vuelta a Dios, creyendo que con su diminuta mente van a lograr tapar su error. Y Urías llegó, pero la palabra dice que no se acostó con ella, porque él dijo: ¿cómo es posible que yo voy a estar gozando aquí a mi mujer y mis compañeros peleando, probablemente muriendo en la guerra? No la tocó. Y entonces el rey David se dio cuenta y mandó una carta al jefe del ejército para que pusieran a Urías al frente de la batalla, donde era casi que imposible que viviera. Y el plan le funcionó, porque él murió. Y entonces él se hizo ya de Betsabé como su mujer, y el niño nació. Pero déjeme decirle una cosa, iglesia, que todo acto sexual de hoy tendrá una connotación el día de mañana. La consecuencia y la factura a pagar de David no surgió en el momento. Porque ¿cuánto lleva un embarazo? 9 meses generalmente, ¿verdad? Imagínense que 9 meses ese niño nació. Y ya cuando nació, cuando lo vio, cuando lo chinchineó, cuando lo besó, cuando se encariñó de él, Dios se lo quitó. El niño murió. Y ahí comienza David con el pago de su factura, que meses o años atrás le había causado eso, por haberse acostado, por haber adulterado. Y déjeme decirle otra cosa, que un pecado te lleva a otro pecado, porque el pecado inicial fue el adulterio, pero David terminó asesinando, no directamente con sus manos, pero él planeó todo para que el asesinato fuera una realidad. Y entonces el hijo murió y el reino se le dividió, y quien le divide el reino es su propio hijo Absalón, el cual después quería matarlo. O sea, se le complicó todo al rey, que era conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Por caer en adulterio, por tomar la mujer que era de otro. Cuántas concubinas, cuántas doncellas, cuántas mujeres tenía el rey David, porque en aquel entonces se podía. Ahora usted se fregó porque es una nada más, no más. Y si anda de alebrestón, miren lo que le pasó a David.
Las consecuencias se pagan. El diablo te deja que sigas gozando. Pero después del gustazo viene el... Ajá. Terrible, ¿no? Hay gente practicando inmoralidad sexual el día de hoy y confundidos y confiados. ¿Por qué, pastora? Porque dicen, yo lo estoy haciendo y a mí no me pasa nada. Y yo sigo funcionando y a mí no me va mal. Y yo en el negocio, en el trabajo, todo va bien. Ok. Hablemos de aquí. Estamos en 2024. Oye lo que te voy a decir y te vas a acordar de esta palabra. Porque esta palabra es para gente que está aquí, que me está escuchando por Radio Mesías y que me está viendo por redes sociales. 2024. Y yo sé que no te voy a caer bien, no me importa. 2024. Hablemos diciembre del 2025. Si tú no te arrepientes hoy, diciembre del 2025 te vas a lamentar. Dios te está mandando esta palabra en tiempo para que te arrepientas y te apartes. Porque si no lo haces, las consecuencias, y esto no es, tómalo como quieras. Si tú sientes que ay, me está amenazando, tómalo como quieras, es la palabra. Que te va a venir el leñazo, te va a venir. Porque esas facturas se pagan y se pagan caro. Y la fregada es que no solo tú te vas en la colada, sino que te llevas tus hijos y tu familia. Amén. Y entonces, no es probablemente en este momento que estás haciendo el acto. Es lo que te viene en los futuros meses o en los próximos años. El pago de esa factura, el pago de esa consecuencia. Número 3, el pecado número 3, la fornicación. Es la actividad sexual fuera del matrimonio. Es un pecado que, al igual que el homosexualismo y el adulterio, no le agradan a Dios. Efesios 5:3 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a los santos. O sea, no es ni digno ni de mencionarla. Déjenme contarle una historia. Una jovencita cristiana, crecida en un hogar donde le enseñaron los principios, los valores y el temor de Dios, se guardó para el Señor. Llegó a la universidad y se encuentra con una realidad. Y es que todas sus compañeras de salón no hablaban más que las experiencias que vivían cada fin de semana saliendo de las discotecas, de los actos sexuales que cometían. Y en cierta ocasión ella les dice: yo no puedo hablar de eso porque yo me he guardado para Dios. Y comenzaron a verla como bicho raro. Bicho, para los que nos están escuchando de otro país, en El Salvador no es mala palabra, perdone si en su país significa otra cosa. Aquí es como un animalito. Y entonces, pues ni modo, la joven tenía que relacionarse porque eran sus compañeras. Y comenzaron a burlarse de ella, comenzaron a ponerle malos apodos de mal gusto. Le decían que sus partes íntimas estaban oxidadas porque no les daba uso.
Le decían la santulona, la viste santo, qué cosas no le decían a ella. Y entonces un día la joven se cansó de tanta burla y sacó a relucir su carácter. Es que hay momentos en los que la gente te saca lo que lleva adentro. Amén. Y les dijo: ¿saben qué? El día que yo quiera, me puedo convertir en una igual a ustedes. Y ellas la quedaban viendo. Pero ustedes, por más que quieran, jamás podrán ser igual a mí. Ajá. En la posición que ustedes están, yo puedo llegar. Yo puedo descender a esa posición si yo quiero. Pero en la posición que yo estoy, ustedes no pueden estar. Porque el valor que yo tengo no lo tienen ustedes. Porque yo me he cuidado y me he guardado para Dios. Y el día que me case, le entregaré el tesoro de mi virginidad a mi esposo, al hombre que me va a valorar, al hombre que nunca me va a gritar si tú ya no eras nada cuando nos casamos. ¿Dónde están las jóvenes aquí? Se escondieron. Han de decir: no, la profeta nos va a decir algo ahí. Cuídense, guárdense para el Señor, santifíquense para el Señor y Dios las honrará. Amén. La pureza sexual antes del matrimonio no solo honra a Dios, sino que establece las bases para relaciones saludables y duraderas en el futuro. Toda persona que te incita, siendo novio, a tener relaciones sexuales, no tiene temor de Dios. No te confundas. Si yo me voy a casar contigo, si yo estoy enamorado de ti, si yo no tengo ojos para otra, dame la prueba de amor. Pero jovencitas, aquel varón que te dice: nos vamos a guardar hasta nuestra luna de miel, después de recibir la bendición de Dios, ese varón sí tiene temor a Dios. Y ese varón te va a honrar a medida los años vayan pasando. Cuando ya no tengas el colágeno que tienes, cuando ya no tengas la figura que tienes, no se va a fijar en otra jovencita carne fresca. No, te va a honrar y te va a valorar. Porque su prioridad no es el sexo. Su prioridad es honrar a Dios y honrarte a ti como su esposa. Así que aprendamos. Y voy corriendo porque ya me alcanzó el tiempo. Número 4, el tercer pecado, la masturbación. Y eso era pecado, pastora. No se ha descarado, hermano. Es la satisfacción sexual que desenfrena pensamientos lujuriosos. Son estímulos desagradables ante la presencia de Dios. Es una herramienta que confunde al hombre o a la mujer creyendo que masturbarse es el mejor sexo. ¿Y sabe qué? La masturbación también es causa de muchos divorcios. ¿Y por qué? ¿Sabe por qué? Porque ya después el hombre no quiere tocar a la mujer o la mujer no quiere que el hombre la toque. Porque ya él solo tomó satisfacción.
Y entonces terminan separándose. Muchos matrimonios están siendo afectados por este pecado. Y a muchos el enemigo los tiene confundidos, diciéndole, es que no, porque eso no es pecado realmente. Porque tú no te estás acostando con otro. Y el enemigo es tan experto para quererte hacer ver a ti que lo que tú estás haciendo está bien, cuando Dios dice no. No, el sexo en el matrimonio es la voluntad de Dios. Prácticas fuera del consentimiento de tu esposo o de tu esposa no está avalado por Dios. Ay, Señor. Número 5. El quinto pecado, la prostitución. Es una práctica que implica el ejercicio de servicio sexual por dinero u otros beneficios. Es la comercialización del cuerpo humano para beneficios materiales. En el Antiguo Testamento la prostitución se consideraba una afrenta a la moralidad y era considerado un pecado grave. Y hasta el día de hoy la prostitución es algo que no es bien visto y no va a ser bien visto nunca, por lo menos por los que somos hijos de Dios. ¿Qué siento yo cuando veo una prostituta? Dolor. Me duele mi corazón. Para mí no hay excusas. Que una prostituta me diga a mí, es que es la forma en que yo me gano la vida para el sustento de mi familia. Eso es una mentira del diablo. Hay tanto trabajo en el que Dios puede bendecir el fruto que llega a tus manos, que tú no necesitas vender tu cuerpo. Dios te puede levantar de un negocio tan sencillo y te puede bendecir de una manera exagerada. El poder de la bendición está en las manos de Dios. Esa es una mentira del diablo. Esas mujeres están vacías por dentro, no tienen valor. Esas mujeres llevan una vida tan terrible. Usted se puede imaginar cuánto acto sexual, cuántas transfusiones de demonios hay por cada acto sexual que ellas tienen. ¿Cómo están cundidas de legiones de demonios? Pero aquí está Jesús. Ahí está Jesús, solo esperándolas con los brazos abiertos para que ellas puedan arrepentirse y venir a los brazos del Maestro y puedan ser sanadas y puedan ser liberadas y puedan ser restauradas y pueda depositarse valor en ellas. Número 6. Y con esta me voy. El sexto pecado es el incesto. Se refiere a las relaciones sexuales entre parientes cercanos. Y este pecado trae graves consecuencias físicas y espirituales. En lo físico puede provocar anomalías genéticas, hijos con problemas de salud. Déjeme contarle que yo vengo de una familia por parte de papá. Y aquí está mi primo que hace unos minutos vino de Nicaragua con su esposa. Y vengo de una familia donde es costumbre, ¿no, Haroldo? Que los primos se casen entre primos. Tengo muchos tíos que se casaron con primos hermanos. Esto es como que
un hijo de Suri se case con una hija de Mateo. Imagínese usted de dónde Dios me rescató. Y eso yo lo he vivido por parte de la familia de mi papá. En la de mi mamita yo no he visto eso, pero en la de mi papá sí. Hay muchos casos. Tengo muchos primos que nacieron bajo una relación de incesto. Y bendito Dios, porque este pecado estuvo cerca de afectarme a mí. Pues antes de conocer al pastor, yo pensé que con quien yo me iba a casar era con quien era mi novio antes de él, que era primo mío, amigo de Haroldo. Ya te va a interrogar el pastor cuando venga. Y entonces él sí, no era un primo tan cercano porque era su abuelita, era hermana de mi abuelita Silvia. No éramos como que tan de primera, ¿verdad? Pero éramos primos. Y yo lo veía como algo normal, y en la familia eso se ve normal. Pero realmente es un pecado que Dios aborrece. Y Dios no está de acuerdo con este tipo de relaciones. En Nicaragua dicen: entre primos y parientes el amor es más. Ustedes no se lo pueden, entonces no se lo cuento. Terrible. Un ejemplo bíblico de relaciones incestosas en la palabra es Lot y sus hijas. Después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, dice la Biblia que las hijas de Lot tuvieron miedo a que no quedara ningún hombre sobre la faz de la tierra, y que ellas no iban a poder tener descendencia. Entonces tomaron la decisión de emborrachar a su papá y acostarse con su propio padre. El incesto vino de parte de las hijas, porque el viejo borracho no sabía. No entendía en ese momento, el alcohol lo tenía. Y ambas hijas quedaron embarazadas de su propio padre. Y esto causó un problema, porque se levantó una generación de un pueblo rebelde. Es que nada de lo que es hecho en pecado va a caminar bien. Y si usted concibió en pecado, alíñese y presente sus hijos a Dios para que sus hijos no acarreen consecuencias. Rompa eso en el nombre de Jesús. De ahí vienen los moabitas, esos pueblos pleitistas, idólatras. Mire, yo siempre he dicho algo: para la gloria de Dios, el Señor me dio el privilegio de poder desarrollarme ministerialmente fuerte en lo que es la guerra espiritual. Por eso es que yo no le tengo miedo a los demonios, ni al diablo, ni a nada a lo que huele el infierno, porque Dios me entrenó y me capacitó y me asignó para esa labor. Y yo le voy a decir a usted algo: hay dos cadenas de pecados fuertes que cuesta romper. Una de ellas son los pecados sexuales y la otra es la brujería. Esos son los dos bastones del infierno fuerte, en los que Satanás opera terriblemente. Otro ejemplo, de incesto en la palabra es Amnón y Tamar, ambos hijos del rey David. Mire a David cómo le viene tantas cosas difíciles.
después de haber sido el escogido de Dios, de haber sido ungido, la palabra dice que era conforme al corazón de Dios. Imagínese usted eso. Pero cometió adulterio y le vino una factura tras otra, tras otra, tras otra. Y otra de esas facturas es esto. Amnón, siendo hijo de él, violó a su hermana Tamar. Y aquí vemos otro acto de incesto. Terrible. Pero no solo eso, es que este acto trajo consecuencias de dolor y tragedia a la familia. Porque no solo nos quedamos con la violación, sino que también Amnón fue asesinado por mano de su propio hermano Absalón, en venganza por la violación que le había hecho a su hermana Tamar. Mire cómo se va desencadenando tantos episodios feos, dolorosos, tristes, vergonzosos. Y todo inicia en caer en el pecado del adulterio. Y de ahí comienza una serie de cosas a vivir David. Qué terrible, ¿no? Por eso es que usted tiene que pensar bien. Pídale cada vez en su oración, pídale al Señor temor hacia Él y dominio propio para usted, para que usted aprenda a decir no cuando tenga que decir no. Amén. El que siembra vientos recoge tempestades. Amnón buscó el problema que le causó la muerte. Tremendo, ¿no? Por eso es que nosotros tenemos que cuidarnos. Y yo termino con esto. Todas las malas acciones tienen consecuencias duras. ¿Estamos claros de eso? ¿Está claro usted en esta noche que todo pecado de inmoralidad sexual es desagradable delante de los ojos de Dios y que traerá consecuencias en su vida a futuro? No es que yo me voy a arrepentir y ya no va a pasar nada. Yo quisiera decirle: sí, amado, así es. Sí te puedo decir, porque la Biblia lo dice: si tú te arrepientes de todo corazón, alcanzarás misericordia. Dios no te va a matar, pero el pago de la factura sí la vas a tener que experimentar. Porque nuestros errores siempre terminamos sufriéndolos. Claro, no vas a estar solo, Dios estará contigo. Y nunca vas a sentir lo que hubiese sentido sin Dios, a vivir el proceso estando Dios de tu lado, estando Dios a la par tuya, estando Dios fortaleciéndote, estando Dios secando tus lágrimas en el momento que te cae el 20 y tú dices: ¿cómo hice esto? ¿Por qué hice esto? Pero ahí va a estar el Espíritu Santo diciéndote: tranquilo, ya va a pasar esto. Vamos a salir en victoria. Amén. Todos, a lo ancho y largo de este edificio, tenemos una marca. Todos los estamos aquí. Los que nos están viendo por redes sociales, los que nos están escuchando por Radio Mesías, todos tenemos una marca. Y esa marca dice moral o inmoral. Tú sabes cuál es la tuya. Tú sabes cómo dice tu marca. Si eres moral, gloria a Dios, porque eso significa que no hay derecho legal de potestades infernales que puedan contra ti, y que honras a Dios en lo establecido en su palabra.
Pero si tú, mi amado, eres de los que porta la marca inmoral, yo vengo a decirte a ti que Dios trajo esta palabra para tu vida en el tiempo correcto, en el kairos específico, para que te arrepientas de todo corazón, para que te apartes de la inmoralidad sexual. Tú no naciste para ser un pervertido sexual. Tú no naciste para ser un adúltero, un fornicario, un lascivioso. No, tú naciste con un propósito divino para ser un instrumento de Dios en esta tierra. Y aquí el único que puede tomar la decisión de decir no más al pecado, me encarrilo en los caminos del Señor y que Dios se haga de mí para ser ese instrumento que Él quiere que yo sea, el único y la única que tiene esa decisión eres tú, nadie más. Tu cuerpo debe de ser templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Amén. Yo quiero decirte en esta noche, si la inmoralidad sexual ha sido tu debilidad, esa debilidad que no has sabido superar, esa debilidad que muy dentro de ti tú sabes que no la quieres, pero que no has podido soltarla. Si tú eres esa persona a quien Dios le ha hablado directamente a su corazón, yo quiero que ahí donde estás seas sincero con el Espíritu Santo y que le digas que en tus fuerzas no puedes más. Ahí toda la iglesia póngase de pie en reverencia al Espíritu Santo de Dios. Y aquellos, porque esta palabra no es para todos, es para algunos que Dios la trajo. Y ahí donde tú estás, con tus ojitos cerrados, sé sincero con el Espíritu Santo y dile: yo sé que en mis fuerzas no puedo, pero en las tuyas sí. Perdóname por todos mis actos inmorales sexuales, sea adulterio, sea fornicación, sea homosexualismo, sea incesto, sea lo que sea, masturbación. Mi amado hermano, ahí donde tú estás, la presencia de Dios está contigo. Si es prostitución, si ya no lo estás haciendo, pero lo hiciste y no has levantado una oración de arrepentimiento, esta es tu oportunidad para que el enemigo ya no siga teniendo derecho legal sobre tu vida. Porque hay gente que dice: no, ya no la tiene porque yo dejé de hacerlo, yo ya no lo estoy haciendo. Pero te es necesario que tú rompas esa cadena, porque probablemente lo dejaste de hacer, pero ahí está latente, ahí está esa cadena. Y tú tienes que tomar la autoridad en Jesús esta noche y decir: se rompe en el nombre de Jesucristo, por el poder y la intervención del Espíritu Santo de Dios. Ahora ahí donde estás, levanta tus manos y haz la oración más sincera desde lo profundo de tu corazón. Y dile al Espíritu Santo: aquí estoy, Señor, en mis fuerzas no puedo, pero estoy delante de tu presencia para que tú me fortalezcas.